ninguna duda, pero miren, es que ustedes en el debate presupuestario, yo le pregunté a usted cuando vino a la comisión que para qué se iba a destinar ese dinero, esos 5 millones que había previstos inicialmente, que después fueron 4,5, esos 5 millones para corporaciones locales. Es que yo le recuerdo que en la sección 30 aparecieron en el debate presupuestario un fondo de garantía, 5 millones de euros a corporaciones locales en 2 capítulos distintos, en 4 y 7, y usted me dijo, pues no me contestó. No me contestó. Luego le preguntó a mi compañera, la señora Ayue, al señor Gimeno, y el señor Gimeno dijo que si no nos lo había contestado usted, el señor Guillén. Total, que ni el uno ni el otro no nos quisieron decir, porque esa es la verdad, no nos quisieron decir para qué eran esos 5 millones de euros que habían puesto en el fondo de garantía. Yo le pregunto a usted, en una solicitud de información al Gobierno, qué pasa con ese dinero, y pregunto, ¿cuál es el destino previsto o ejecutado del fondo de garantía? Conceptos, destinatarios, cuantías, compromisos, etcétera, etcétera, para saber la finalidad, que creo que estamos en nuestro derecho y los ciudadanos están en su derecho de saber cuál es la finalidad. La respuesta del Gobierno el 14 de diciembre de 2018 es la siguiente. Atención, señorías. Los créditos de los subconceptos, que eran, al final fueron 4,5 millones de euros, no cuentan con ejecución en la fecha de firma de este convenio, el 14 de diciembre. No obstante, nos dicen, dichos créditos se encuentran entre los créditos propuestos para una modificación presupuestaria que ampliará el capítulo 1. Es decir, para capítulo 1, porque ustedes han tenido una pésima previsión en este sentido. Con lo cual, luego venden ustedes que, claro, ustedes vendieron a las corporaciones locales, fíjese cuánto dinero iba a las corporaciones locales. Además de lo que usted directamente gestiona, también en este fondo de garantía iban 5 millones de euros para las corporaciones locales. Entonces, eso es jugar a engañar. Y, desde luego, esto está en las antípodas de la transparencia. Es puro oscurantismo. No nos quisieron decir para qué eran, para corporaciones locales, pero no nos quisieron decir para qué, y al final ha acabado siendo para personal, para capítulo 1. Pues yo creo que esto merece alguna explicación y, desde luego, la espero con mucha atención. Gracias.